Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios hace su propia homilía. Nuevamente, en esta dinámica de la Cuaresma, tenemos una oración, como hemos tenido la oración de Daniel, la oración de Esther. Hoy tenemos la oración de Azarías, que reconoce también, el que es justo, reconoce también su pecado y reconoce también el pecado del pueblo. Y entonces, al reconocer el pecado, apela con mucha confianza a la misericordia de Dios. Dice al final que nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado nos haga aceptables, como los holocaustos de carneros y de toros y los millares de corderos cebados, que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti y que nosotros te sigamos plenamente. Lo que se celebraba en el Antiguo Testamento como preanuncio de la pasión de Jesús, el culto del templo, se celebra en la persona cuando uno tiene un corazón que es capaz de reconocer la falta, que es capaz de arrepentirse. La palabra contrición hace referencia a un arrepentimiento sincero, contrito, el corazón destrozado, porque no es que voy a tener un castigo o voy a tener mala suerte, sino que defraudé a Dios, que es mi Padre. Esta es la piedad. Ahora te tememos, termina diciendo Azarías, pero no temor de miedo, sino temor de piedad. El hijo o aquel que está agradecido con tal o cual persona. Muchas veces he escuchado como sacerdote que te dicen: Padre, yo a esta persona no le quiero fallar, porque cuando lo necesité o la necesité, estuvo. De esa misma manera, el corazón del fiel no le quiere fallar a Dios porque es un Padre, y esa es la dinámica del perdón y la misericordia. Por eso esa actitud es como el verdadero culto. Cuando no puedo ir al templo, tengo ese culto en mi corazón porque realmente me reconozco frágil, me reconozco pecador y necesitado de la misericordia del Padre. Y es así que la teología de la Iglesia siempre reconoce que la contrición perdona el pecado automáticamente. Si uno es capaz de ese sentimiento puro de arrepentimiento, luego, claro, la comunión es algo público y por tanto, si uno no tiene confesor, y no dice que no tenga confesor, lo pone el Concilio de Trento, dice copiosa confesorum. Si no hay muchos confesores y uno, por ejemplo, está en una misa y no hay muchos confesores y uno realmente tiene contrición, puede comulgar. Luego hay que confesarse en algún momento, ¿no? La norma práctica es dentro del mes. Pero quiero decir, fíjense cómo la palabra de Dios es muy clara y cómo también eso se vuelca y se significa en la liturgia y en el sacramento del perdón. Dice Azarías que un corazón contrito es igual que alguien que va al culto y que ofrece un sacrificio a Dios. Ojalá nosotros también en esta Cuaresma seamos capaces, con esa aplicación concreta que tampoco merece tanto comentario porque es muy clara, de Jesús en el Evangelio. Uno de los temas más difíciles de nuestra vida cristiana es el perdón al prójimo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces tengo que perdonar como un justo, dice San Pedro, y Jesús le contesta: siempre, 70 veces 7. 70 veces como un justo hay que perdonar, si tantas veces se nos pide ese perdón también en el hermano. ¿Por qué? Porque Dios perdonó infinitamente. En las dos lecturas queda siempre de manifiesto lo pequeño del hombre y la grandeza y la misericordia de Dios. Ojalá que confiemos en esta misericordia. Evidentemente que también nosotros hoy, como nos dice el Salmo, necesitamos de la compasión, del amor de Dios, porque son eternos. Dice el salmista: por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Dios siempre es fiel. Y le pedimos al Señor también la confianza de todas las personas que están padeciendo las consecuencias de esta enfermedad, todavía más en otros países, no en el nuestro, y también le pedimos al Señor la gracia de la prudencia, como bien han anotado aquí como intención de la misa, porque hay que tener cuidados, tomar precauciones, pero como también recordaba el Papa Francisco ayer en la misa, acuérdense que también a veces la epidemia está un poco en la cabeza, cuando uno se obsesiona o cuando uno tiene un miedo desmedido. Dice el San Pablo
que hay que tener una coraza en el corazón, que es como la personalidad de la fe y de la caridad. Y después en la cabeza hay que ponerse el yelmo. El yelmo era lo que protegía al soldado en la batalla en la cabeza. Hay que ponerse el yelmo de la esperanza. La razón tiene que estar esperanzada. Si la razón se alimenta del miedo, el miedo es ciego. Y lamentablemente en el ser humano, no recuerdo si les conté las anécdotas de las abejas de Notre Dame. Las abejas de Notre Dame se salvaron del fuego porque se quedaron junto a la reina, no fue cada una para su lado. Lamentablemente nosotros el miedo muchas veces domina la razón y cada uno va para su propio lado y se desconecta del resto. Por eso hay que pedirle también al Señor el yelmo de la esperanza para que nuestra razón sea prudente, haga los pasos que tenga que hacer, pero no se deje vencer por el temor, la desesperación o la falta de esperanza, precisamente porque la bondad y el amor del Señor son eternas, porque Dios es fiel. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, a San José, y le pedimos al Señor la gracia de sentirnos perdonados y de saber dar el perdón a quien lo necesita. Que así sea.